Hola Pin, ¿qué haces? Estoy terminando una teoría de los especiales de TJ's Dog y sobre cómo creo que será el especial Strike. Listo. Entraré a ver si alguien leyó el comentario. No puedo creerlo, según el mismo creador de la serie, eres quien está más cerca de descubrir la historia oculta. Lo sé, Bobbles, tampoco puedo creerlo. Creo que tengo tiempo para convertir mi teoría en un video antes de que se estrene el especial Strike. Pero no tenías que estudiar para una presentación y un examen. ¡Mierda! Oye, ¿qué miras? No estoy viendo nada. 38. El Pingu Manga. ¿Ya subiste la teoría? No. Ya sabes que tuve una semana ocupada, viejo. Bueno, será mejor que veas esto. Pero eso no es lo que quería que vieras, al menos no exactamente. Daddy, I can't eat this. I am a chicken, and this is a naked egg chicken. I think that explains. Hey, little, you did this to me! Okay, we should be alone in here. Foxy, why did you bring us here? If you still haven't explained why, or how you escaped. Oh mierda, solo tengo una semana para subir esto. Mejor me pongo a trabajar.
Welcome to Game Theory. Donde hoy, en vez de ser llamado el Pingumania, me pueden llamar el Pingumatpat. Según esa lógica deberías llamarte Matper. Oigan, tiene razón. Panda Dross, este guión que escribiste es estúpido. Si eres un fanático actual de los memes y de los juegos indie, muy probablemente hayas visto los especiales de TJ's Dog, y sepas de qué van. Si no, te dejo su canal en la descripción, junto con los links a sus especiales, ya que habrán muchos spoilers. Una vez dicho esto, comencemos. Todo esto se remonta al especial de Día de Gracias, el cual al ser el primero, no contiene nada importante para la historia oculta. Excepto por esta escena que parece ser simple humor. Going to eat the food. Well, I guess it's just me and you, Golden Freddy. Para empezar, esta es la última vez en el universo original de los especiales que vemos a Chica. Siguiendo, tenemos la aparición de un personaje llamado Splinks Freddy. Hello, my name is Splinks Freddy. Este personaje se llama así porque usa el modelo de Freddy Fazbear creado por Splinks. Y luego tenemos la primera aparición de Fredbear en la serie, solo menciono esto porque podría estar relacionado a Golden Freddy, personaje que tomará importancia. Where's Fredbear? I swear I saw him earlier. I don't know. He's probably... Oh, there he is. Breaking my wall. A partir de este episodio, se generan los finales alternativos, que nos cuentan una historia oculta en cada uno, la cual sucede en algún punto relacionado al especial. Who's there? Did you guys hear that? Oh well, you stalk your prey with criminal mentality. You sink your teeth into the people you depend on, infecting everyone, you're quite the problem. En el episodio corriente no hay nada importante que nombrar, excepto esto. Ennard se esconde tras la pared y se va tan rápido como tu ex. Yéndonos al final alternativo, se puede ver que ahora sí viene lo chido. Wait, where's Baby? She come with us? This is number 126. The subject Bonnie and Funtime Freddy are aware of Circus Baby's disappearance. I suggest we leave now and take some Jack Spring Trap. Let's go. The chief will require them immediately. Y también volvemos a ver a Ennard escondido. Como el especial en sí no nos da ninguna pista, iremos directo a el final alternativo. That's it. I have to tell Freddy. You're not telling anyone anything. Get out of the chair, and I shoot. We know you know about our plans. Now, who did you tell? I am not telling you anything. I am going to repeat myself one more time. Who did you tell?
especial es un punto crucial en la serie, así que aquí hay mucho que analizar. Luego de que Faxi se ponga a ver, pues, digamos, vídeos prohibidos sobre la robot adolescente. Ruined our favorite hotspot. It only seems fair that we get to ruin this. You wouldn't like my body. It's all circuity and metallic. Oh, good. We haven't been getting our recommended daily allowance of iron. No, please. I was just looking for the sports channel. 38. Provoca que entre un ejército de Odd Babies del FBI, y armen un desmadre, al cual Freddy, como un buen amigo, lo deja en manos de Bunny. You can't be serious. Freddy, what the heck? Hurry, we have to get out of here before. I cut your throat. Freddy, can you explain why the FBI are here? Es aquí cuando los Shadow Freddys entran en acción. No fiddlesticks. Those egg baby disguises were good idea number 254. Can you send over the others? Good. And Foxy is getting his punishment in order. Affirmative. All right. What are you doing here? To watch the fight. What fight? The fight that will start right now. El final alternativo nos muestra qué pasó con Freddy, Puppet y Bunny al ser capturados. We didn't even exist 4 specials ago. We have to get out of here. That was fast. The chief won't like this. Vamos directo al final alternativo, porque un segmento de un especial collab no es canon a menos que este segmento lo haya hecho TJ's Dog o Yoshiheimer. Podemos ver a Baby despertarse, pero se vuelve a dormir cuando ve con dolor que Springtrap está muerto o inconsciente. Luego Springtrap despierta y ve algo de una manera muy sorprendida y traumatizada. Chief, we have a situation. You lick me, stab, lick me, lick me, slap my ass, lick me, move, lick me, stop. You handsome devil. You lick me, ass, move, yes. You lick me, stab, lick me, slap my ass, lick me, move, lick me, stop. You handsome devil. You lick me, ass, move, yes. You handsome devil. No importa lo que digan, Puppet es el mejor personaje de la serie. A partir de aquí, empiezan a transcurrir episodios en la pizzería de los Toys, debido a que Freddy quemó la pizzería del FNAF 1 por una broma que le hicieron. Don't you have anything better to do than to stand here and look miserable like Freddy's always do? Bien, vemos la reaparición de Fredbear, aunque con un modelo distinto.
Y además se incorporan a la serie los demás personajes de Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. También, Bunny parece ser el único que aún después de todo lo que pasó, ha notado que están desapareciendo personajes. Además, Wildred Foxy también mira el video que vio Foxy, así que Jenny vuelve a aparecer. Really? Hey folks, viewer mail time again. Oh, here's one from Sally, age 14. Dear Pig, aren't you interrupting the story at the most suspenseful part? Well, the answer is yes, Sally. Yes, I am. Keep those cards and letters coming. I need a vacation. Continuando con el final alternativo, descubrimos el paradero de otros personajes capturados en el especial anterior. I am sorry guys, thanks to your friend, now we know where the rest of your friends fled off to. And until then, you are going to stay right. Come on, let's get out of here. You are not going anywhere. El episodio acaba diciendo, nos vemos en verano, que lo explicaremos después. Luego de este especial se estrena el especial de la Ultimate Custom Night 1. Pero este no parece seguir la historia. Así que vamos directo al próximo especial. Este especial también es un collab, por lo que sigue la misma regla del especial del Día de los Inocentes. Así que nos adelantaremos hasta el final y al final alternativo. You know, Freddy, today is Mother's Day. Mommy, we are robots. Hey guys, have you seen my laptop? I left it with Plushtrap. So many confusing feelings. You're disgusting. So Freddy, what are we gonna do? I don't know. Over the past specials, we've been losing people left and right. It could be Springtrap. Maybe if one of you guys give me candy, I'll tell you a story. That's it. We need to find out who's behind all of this. Great. But, don't we need to get candy? Yes. Well then, I'm gonna go watch more robot girl porn like any average Foxy does nowadays. Wait, should somebody stop him? Just let him go for now. At least this animator doesn't show it. So true though. So now what? I can't believe I'm saying this, but let's go find some candy. What the hell was that? You only won because Scott makes you so damn hard in Five Nights at Mr. Oz. Scott makes you so damn hard in Five Nights at Mr. Oz. Oh, you're gonna give me the silent treatment, aren't you? Alright, Mr. Suckface, let's go! We should go. Yeah, and fast. Fine. I'll do it myself. Como los subtítulos son una caca, les voy a resumir yo qué sucedió. En el primer segmento Foxy busca su laptop porque se la dejó a Plushtrap y no la encuentra. En el segundo estamos de vuelta en el presente, mientras Bunny y Freddy discuten sobre cómo encontrarán a la persona detrás de todo este lío. Candy Cadet trata de convencerlos de comprar caramelos, Toy Bunny está dormido o inconsciente, luego explicaré por qué, y Phantom Foxy decide ver vídeos de la robot adolescente ya que es el papel que el Foxy original suele desempeñar en la serie. Bunny sugiere detenerlo pero Freddy le dice que lo dejen ver por ahora. De la nada una botella golpea a Toy Bunny, Freddy pregunta de dónde salió, y es ahí donde vemos a Toy Freddy discutiendo con Mr. Hax porque no le puede ganar en la Ultimate Custom Night. Toy Freddy le pega un golpe y este explota, incendiando todo, así que Bunny dice que deben irse. La escena cambia a un personaje hablando desde la oscuridad, muy seguramente, el jefe. No diré nada sobre el final alternativo, dejaré que lo vean ustedes mismos. Chief, we have finally finished it. This ray gun will be able to transport our troops to different universes other than the Specials universe. Doubt it.
try it for yourself. Después salió el especial de la Ultimate Custom Night 2, pero no lo analizaremos tampoco, por la misma razón que el primer especial de la UCN. Who am I kidding? Now let's not get overzealous here. You've always been a huge piece of shit. If I could kill you, I would. I'm frowned upon enough in these things. Having said that, Al principio parece ser un especial cualquiera, pero todo esto cambia al final. I will. If you don't stop this chattering, we'll not go to McDonald's. Dad. Nightmare Freddy just got hit with a cannonball. Do you even care? Oh, let's be honest. You don't care about anything. Speaking of not caring, you probably don't care about all of the people that have been missing for months. I mean, how are we supposed to have a special without Helpy or Plush Trap? They were both very annoying. Okay, stop the music. It's time we find out what's going on. Get everyone else. Si eso les parece impactante, entonces échenle un vistazo al final alternativo. Okay, so ever since Christmas, we have been losing people. And then, me, Bonnie, and the puppet were captured and escaped. Now we have to go back. But how do we go back? Foxy, how did you escape? We just barely got past those Shadow Freddies. We have so much to tell you guys. Freddy and his friends are becoming aware of everything that has happened over the last couple of months, and then Foxy, Springtrap, Helpy, Innard, and Balloon Boy came through a portal using one of our portal guns. They escaped, and now they are telling the rest of them our plans. Should we take action? Sí, así es, Golden Freddy fue el jefe todo este tiempo. Pero como somos idiotas, nunca lo notamos. Este especial collab no tiene nada importante y solo fue hecho por diversión, pero quizá les interese ver el final alternativo. I'm sorry, but the animation, or short, is not available at the moment. Please. The end is near for all of you. Después viene el especial de la Ultimate Custom Night 3, pero por obvias razones, nos lo saltaremos. Este especial transcurre al mismo tiempo que el especial Strike, pero en otra dimensión, solo quiero que lo sepan para que entiendan esta escena. It's Halloween.
just scare them away. Cross this one off the list. Yes, RXQ. Looks like they already got to this one too. Por si no entendieron, Rexfax dice, pongan a este en la lista, y Faxi dice, ok, anoten a este para salvarlo de la lista. No sabría decir cuándo transcurre este especial o si transcurre siquiera en el universo original de la serie, pero lo importante aquí es el final alternativo. Thanks for helping me put all of this away. I'm just glad this holiday is finally over. No problem. By the way, should we go the other boxes here? What? I need to lay down. If only. Analizaremos esto después. Aún queda el especial de Día de los Inocentes 2, pero no aporta mucho, así que hablaremos de eso en un rato. Comenzando la teoría, lista de personajes atrapados por la Armada Shadow. En orden. Springtrap, capturado en el especial de Navidad, pero escapó. Circus Baby, capturada en el especial de Año Nuevo. Enard, capturados en el especial de San Valentín, pero escapó. Freddy, Bunny y Puppet, capturados en el especial de San Patricio, pero escaparon. Balloon Boy, Fenton Balloon Boy y Nightmare Balloon Boy, capturados en el especial de San Patricio, pero Balloon Boy escapó. Meñol, capturados en el especial de San Patricio. Probablemente. Faxi, capturado en el especial de San Patricio, pero escapó. Plushtrap y Helpy, capturados en el especial de San Patricio, pero Helpy escapó y por el tráiler y los teasers, parece que Plushtrap también. Nightmare Fredbear, capturado en el especial de San Patricio. Security Puppet, capturado en el especial de San Patricio. Wired Bunny, capturado en el especial de San Patricio, tal vez, no estoy seguro. Hablaremos de eso luego. Freddy Alemán, capturado en el especial de San Patricio, probablemente. Y según lo visto en el tráiler y el especial de Halloween, estos tres personajes también. Segunda parte de la teoría, ¿qué pasó con ellos? Bueno, probablemente Toy Bunny escapó zafando y por eso estaba inconsciente. A Wired Bunny pudo pasarle lo mismo o pudo haber sido capturado y luego haber escapado. Que ahora que lo recuerdo, puede haberle sucedido también a los Freddys italianos. Por último, creo que en algún punto Splinks Freddy fue capturado, luego les digo por qué. Ahora hablaremos del misterio que les está quitando el sueño. ¿Dónde? Chingados. Está. Chica. Well, I am a chicken. And this is a bucket of chicken. I think that explains itself. Existen varios posibles paraderos para Chica. Puede haber tenido un pleito con los otros. Estar en coma por la caída en Navidad. O inclusive, haberse separado del grupo para empezar su propia aventura. Creo yo que esta es la más viable. Y tal vez se llevó con ella a otros animatrónicos, lo cual explicaría por qué Toy Chica, Fontaine Freddy, Baum Baum, Billy Beth, Nightmare Faxi, y otros muchos personajes no han aparecido de nuevo en el universo original.
De lo único que estamos seguros, es que no fue capturada. Echemos un vistazo al último video de cumpleaños de TJ's Doc. Alright, Buster, put your hands in the air. Oh, fuck! Si unimos todo traducido, tendríamos la frase, ¿a dónde se fue? ¿Podrás encontrarla? ¿No fue él? Y muestra una foto de chica en el primer episodio. El It wasn't him es referente a la frase de Golden Freddy It's me. ¿Y quién es el jefe de los Shadows? Entonces no fueron ellos. En conclusión, chica no fue capturada, y estoy seguro que volverá en el especial Strike. Ahora hablemos sobre el final alternativo del especial de Navidad y de qué significa. Teoría 1. Freddy se está dando cuenta de que su mundo es falso y de que él y todos los que conoce son solo robots poseídos. Esta es la teoría más comentada en el video, y es derivada de que durante el episodio el modelo de Freddy cambia a uno de apariencia más diferente y más realista. Cosa que me parece estúpida y que yo jamás haría. Que tendría sentido, pero hay una falla, Puppet aún tiene su sombrero. Teoría 2. Esta es una teoría que creo que Freddy está relacionado con el ejército de Shadows. Sé que Everett y TJ's Dog dijeron que el video de The Mind Electric no es canónico, pero TJ's Dog también dijo que tiene algunas cosas que serán relevantes en el especial Strickle. Tal vez Freddy tenga un origen similar al video de Everett o esté relacionado a los Shadows, y probablemente ahora su mente se está corrompiendo. Towers crumble down, the flowers gasping under rubble, striking in the hall of law. Thy genius sates a thirst for trouble. Hurling down my majesty, I beg of thee, have mercy on me. I was just a boy, you see, I plead of thee, have sympathy for me. See how the surge of the rose, and they give it all they've got, and they give it all they've got, and you give it all you've got, and you down. No sé ustedes, pero me había visto ese video hace mucho y cuando salió el final alternativo de Navidad, solo se me ocurrió pensar en eso. También, ese Freddy amarillo de ojos oscuros podría ser Fredbear. Dos cosas importantes. 1. Cada final alternativo se relaciona al especial Strike o más en específico son adelantos hacia el mismo. 2. Un tipo preguntó si el cambio de modelo se relaciona a la historia oculta, y TJ's Dog respondió tal vez. La última teoría es, ¿qué les pasa a los rehenes capturados por los Shadows? Bueno, aquí es donde entran Splinks Freddy, y el segundo especial de Día de los Inocentes, el cual salió el 1 de este mes. Verán, yo creo que cuando los Shadow capturan a alguien, los transforman en Shadows y los unen a su ejército. Al principio solo era una imaginación absurda que usé para algunos dibujos del especial Strike, pero luego analicé el especial y vi que nos presentaron a un personaje muy curioso y de apariencia bastante familiar. Shadow Man, can you come in the room for a second? Yes, sir. What do you need me for? You see, Shadow Man, I have uncovered my most evil plan yet, even better than Special Strike. Whatever shall it be, my lord? Es posible que Splinks Freddy haya sido capturado y convertido en Shadowman. Y posiblemente por eso están secuestrando Freddys de otras dimensiones y poniéndolos en una lista, tal vez los están convirtiendo en Shadow Freddys para su ejército.
Incluso puede ser esta la razón de por qué en el tráiler que estrenaron ayer, Golden Freddy le dispara a Baby y Nightmare Fredbear. Pero hey, eso es solo una teoría de mangas. Gracias por ver.